Señor, hoy me escondo detrás de ti. Que no sea conocimiento humano, que no sea Carlos, sino que seas tú, mi Señor, hablando a través de mis labios, Señor. Úsame, yo me escondo detrás de ti. Bendecimos a aquellas vidas que nos ven a través de estos medios, donde quiera que se encuentren. Que la paz del Señor, la gracia del Señor, la gloria de Dios esté sobre ustedes. Que Dios los bendiga y Dios los guarde. Y la iglesia del Señor Jesucristo dice: amén. ¿Sí o no? Amén. Vamos a la palabra. Vaya a Salmos capítulo 34, por favor. Y dice la palabra del Señor así. Salmos 34, del verso 4 al verso 10. Y vamos a leer la palabra bajo la guianza del Espíritu Santo. Dice así la bendita palabra de mi Señor. Busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores, dice. Los que miraron a Él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Este pobre clamó y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. El ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Gustad y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Vuelva y repita el 9. Temed a Jehová vosotros sus santos, pues nada falta a los que le temen. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien, dice el Señor. Hoy el Señor quiere hablar en nuestras vidas sobre el tema cómo enfrentar los temores. Y lea el verso 4, por favor. Busqué a Jehová, dice, y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Pregunto, ¿cuántas veces hemos tenido temores? ¿Tener temor es normal? Sí, puede ser normal. Pero cuando nosotros miramos los tiempos que se están viviendo hoy en día, sentimos de pronto cosas al ver lo que está pasando, lo que está sucediendo a nivel mundial. Cuando vino este COVID, todo el mundo entró en temor, entró en pánico, entró en angustia, entró en miedo. Fue tanto el temor o el miedo o la angustia o la fobia que sentían a tal virus que mucha gente, aún pasando ya la epidemia aquella, no salían de sus casas. ¿Por qué? Porque tenían temor, tenían fobia, tenían angustia de encontrarse con alguien. Si tú saludabas a alguien, no sabías si aquel estaba infectado o no estaba, si tenía COVID o no lo tenía. Y eso hizo de que el temor o el miedo hizo que mucha gente de pronto se aislara de aquellas personas cercanas. Como decir, muchas personas se alejaron de la familia. Entonces lo primero que preguntaban, si iba a ir a visitarlo, decían, pero usted no tiene COVID. No, para ir a visitar a alguien tenía que estar con un aviso, 0 COVID. Y ya empezaron. Y empieza el temor y vienen las preguntas de decir cómo poder enfrentar el COVID. Y empezaron con vacunas. Entonces todo mundo, vuelvo y digo, yo digo esto, todo el mundo corríamos a buscar que nos vacunaran. ¿Por qué? Porque teníamos temor, ¿qué? ¿Qué teníamos temor, iglesia? Teníamos temor morir. Y veamos una persona y muchísimas personas el COVID se llevó. Pero déjame decirte,
Cuando tú confías en Jehová, lo que dice verso 4, busqué a Jehová y él me oyó y me libró de todos mis temores. Cuando yo busco a Jehová, el Señor, mis temores ya no son como el temor del hombre que no conoce a Dios. Entonces, iniciando de esto, vemos tantas cosas, tantas circunstancias que se ven hoy en día y la gente tiene temor. Ejemplo, hay padres que tienen temor a enviar a sus hijos, tienen 13, 14, 15 años y tienen temor a enviarlos solos al colegio. ¿Por qué? Porque dicen de pronto algo les va a suceder. Otros tienen temor hacia el futuro de sus hijos. Y usted no ha escuchado esto que dice, no, esto está podrido. Esto está grave. Si esto es así, ¿qué les espera a mis nietos? ¿Qué les espera a mis hijos? Decimos, ¿sí o no? Y eso viene temor, viene angustia, viene miedo hacia el futuro, a lo que vendrá. Y cuando nosotros empezamos a ver el temor, me puse a estudiar y encontré algo. Resulta que la ciencia, los psicólogos han definido acerca de 6,000 temores. Acerca de 6,000. Unos dicen que son 6,000, otros dicen que hay 7,000. Pero imagínense, con todo eso, con 7,000 temores. Pero cuando nosotros miramos eso, hoy vamos a ver algunos de ellos. Y uno de ellos, por lo menos digamos, es el temor a envejecer. ¿Cuántos tienen temor a envejecer? Hay personas que le tienen fobia a envejecer. Les da miedo, les da temor. Eso les causa estrés del saber que los años están pasando y muchos dicen nos quedamos del bus ya. Entonces ese temor a envejecer, otros tienen temor a la soledad, a quedarse solos o solas. Entonces va llegando una etapa de edad, aún no importa, sea joven, sea anciano, sea adulto, nos damos cuenta que la persona tiene miedo a la soledad, tiene miedo a quedarse solo o sola. Otro temor que hay en el ser humano es a fracasar, porque de pronto emprendió algo y no se le dio. Entonces dice, no, yo ya no sirvo para esto, yo ya fracasé, yo ya acabé. Entonces ese es un temor de los que tantos que se oye, de los más de 6,000 que mencionan los psicólogos. Entonces tienen temor ¿a qué? A fracasar. Y les dicen muchos, oye, ¿tú por qué no estudias? Ay, no, yo no sirvo para eso, dicen. Yo no sirvo. Es que ni con garrote me entra, yo no sirvo, porque tienen temor a enfrentarse a la realidad. Ese es un temor que hay. Otra de las cosas del temor que hay es el temor a perder a algo o a alguien. Cuando se aferra a algo, a alguien, uno no quisiera perder jamás lo que estoy aferrado a algo. De pronto se aferra uno a alguien, digámoslo así, a un lugar. Y es tanto que está aferrado, que tiene temor perderlo. Se aferra uno a alguien, se aferra a los padres, ¿sí o no? ¿Cuántos no? Somos humanos, ¿sí o no? ¿A cuántos les gustaría tener sus padres para siempre? A todos, pero llega el momento en que Dios los llama y eso a veces nos da temor perderlos. Otros les da temor perder al cónyuge. Entonces uno muchas veces dice esto y yo le digo, Señor, el día que tú me vas a llamar o llamas a mi esposa, Señor, en tu misericordia, le digo, Dios, aunque no es mi voluntad, son mis pensamientos, pero Señor, me gustaría que partamos juntos y ojalá en el mismo cajón. Yo pienso eso, ¿sí? Porque a veces yo digo, bueno, y sin mi esposa, sin mi cónyuge, ¿cómo será la vida? ¿Cómo será la situación? Son cosas que uno se imagina. ¿Por qué? Porque a veces tiene temor también eso, ¿sí o no? Somos humanos, tenemos emociones, tenemos sentimientos. El ser cristiano no nos implica que no tengamos temor. Entonces ahí es donde entra. Otros tienen temor a morir. Todos. ¿A quién le gustaría? No.
el temor a morir. Otros tienen temor a la oscuridad. ¿Ustedes no se han dado cuenta que hay gente que tiene que dormir con las luces prendidas? Aún si va al baño, tiene que prender todas las luces de la casa porque tiene fobia a la oscuridad. Tiene temor, le da miedo a la oscuridad. Y esos temores son los que hay que llega ahí. Y muchas personas, para refugiarse y salir, no enfrentar a los temores, a veces usan droga. Se automedican ellos mismos y se dan sedantes. Hay personas que tienen eso. Entonces hay personas que se drogan. Hay personas que toman licor. Hay personas que toman pastillas para dormir, disque dormir. Entonces míreme acá esto. Cuando nosotros miramos, todo eso son sedantes. Pero cuando te pasa el sedante, sigue el mismo temor en ti. Sigue la misma realidad en el ser humano. Y eso es lo que nosotros tenemos que aprender. Y a través de la palabra, hoy vamos a aprender que hay dos clases de temor. La palabra temor viene de una raíz griega que es fobo, de donde viene la palabra fobia, que tiene fobia. Usted no ha oído mucha gente que dice: yo tengo fobia, yo tengo temor. O sea, fobia, temor igual a miedo y igual a temor. Yo pregunto esto: ¿cuántos tienen fobia a las alturas? Miedo, temor. Sí, le habla de las alturas y mira, y ya se no. Y no, mire para abajo. Y téngame, que me voy. Tiene una fobia, un miedo, un temor. Y cuando nosotros miramos, hay otras personas que tienen temor a los ratones. ¡Ja! Si yo le contara, tienen temor a los ratones. Ven un ratón que se va y empiezan a brincar como chapulín. Detestan esos animales. ¿Sí o no? Porque son temores, son fobia, son miedos que se tiene a ello. Otras personas tienen temor a las cucarachas, a las arañas. Y hay personas que les tienen temor a las serpientes. No pueden ver una serpiente ni siquiera en televisión. Porque dice: aparte, quíteme eso, eso no es. Entonces mírame ese temor, esa fobia que uno tiene. Pero mírame acá. Esta palabra fobos tiene dos significados. Uno es negativo y otro es positivo. Y aquí quiero entrar. Recuerda que el temor tiene dos significados: positivo y negativo. ¿Y cuál es? Unos tienen el temor de ¿qué? Cuando decimos de positivo, vamos a hacer esto. Y otro negativo. ¿Cuántos tienen miedo a la velocidad? Cuando alguien coge un carro y empieza a manejar, y esta persona, un carro, una moto, llámese cicla, como sea, triciclo, yo qué sé, pero resulta que se van por la calle y empiezan a manejar con una precaución. ¿Por qué? Porque esa persona tiene un temor a morir, pero a la vez es una persona cuidadosa en sí mismo. Es cuidadosa, se cuida, es prudente para manejar. Pero hay personas que llegan y pasan como los J y uno dice: trancón a 5 minutos. ¿Qué pasó con el que iba arriado? No, pues llegó allá y se estrelló y hasta ahí llegó. Pero cuando nosotros vamos a la Biblia, vamos a ver el lado positivo del temor. ¿Qué es el temor? La Biblia, el temor se conoce como el temor reverente hacia el Señor. ¿Qué quiere decir esto? Cuando tú tienes temor positivo o temor en el Señor, eso es reverencia, es respeto al Señor. Ejemplo, respeto al Señor supremo. Vamos a ver cuántos dicen: yo soy cristiano y tengo temor, tengo reverencia,
tengo respeto a mi Señor. Y partiendo que el culto es a las 9 y llegamos 10 de la mañana muchos. Pregunto, ¿ahí hay temor? No hay temor, no hay reverencia, no hay respeto al Señor. Entonces, cuando nosotros tenemos a Cristo, debemos tener ese temor que es ¿qué? Reverente al Señor. Respeto supremo, reverencia. Ese es el temor bíblico de que habla la Biblia. Entonces yo ya sé que el culto empieza a las 9 y termina 11:20 porque son 2 horas y 20. Entonces decimos, Señor, yo estoy allá en el culto porque tengo temor, tengo reverencia, tengo respeto a mi Señor. Y el culto es a las 9, hermano, por más tardar 9:05 esté usted dentro del lugar, porque todos venimos a adorar al Señor. Eso es temor reverente al Señor. Eso es reverencia. Y eso en la iglesia se ha perdido. Unos llegan a una hora, otros a otra hora, otros llegan a la hora ya saben que el pastor empieza a orar a predicar a las 10, 10 y 10. Entonces van llegando a eso. Yo como siervo de Dios, en el amor del Señor te digo que ese temor esté en nosotros para siempre. Ese temor de la reverencia al Señor. Porque ¿a quién le gustaría que a usted tenga una cita con alguien y le llegue tarde? ¿Qué dice usted si usted va al centro de salud y tiene una cita a las 9 y llega a las 9:03? ¿Qué le dicen allá? A ver, ¿qué le dicen? A ver, alguien que me conteste. ¿Qué le dicen? No, le dicen, usted ya perdió su cita, reprográmela y pague la multa y madrugue. No, es que yo vengo de un atrancón. No hay problema, perdió la cita. Dese cuenta, hay un temor. Y cuando usted va por la calle empieza usted a mover los pies, así como que a pisarle el acelerador al bus, y ese bus más despacioso. Y uy, pero es que ese conductor sí es lento, ¿no? Uy, es que sí es bien lenteja, ¿no? Ni siquiera mueve esas de andar. Y empieza uno, ¿sí o no? Ese desespero, ese miedo por llegar tarde. ¿Por qué? Porque voy a perder algo que me conviene, ¿sí o no? ¿Usted no cree que el Señor se merece lo primero? ¿Se merece lo mejor? Hay personas que no se perdió el temor, la reverencia. Hay personas que un día se congregan, otro día no se congregan, un día sí, otro día no. Eso no es temor. Eso es un temor negativo lo que ellos tienen. Ya te voy a hablar de qué es el temor negativo. Pero te estoy hablando del temor reverente a Dios. Que Dios se merece respeto, reverencia, porque es mi supremo, mi Señor. Entonces acostumbrémonos a tener reverencia. ¿Y quieres verlo en la palabra? Vea al libro de Hechos, por favor. Hechos. Y antes el problema es que uno llega tarde, y más encima que llega tarde a la cita médica y se pone bravo. Si ni lo entienden, si supieran de uno viene. Pero hermano, tenías que levantarte 1 hora antes y te despertaste 10 minutos antes. Entonces uno tiene que ser consciente en eso, que es el temor, la reverencia a Dios. Amén. ¿Qué dice ahí en Hechos, por favor? Hechos capítulo 9. Hechos capítulo 9, verso 31. Mire lo que dice, lo que pasa cuando hay el temor de Dios, cuando hay un temor reverente a Dios. Dice, entonces las iglesias tenían ¿qué? Paz por toda Judea y Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando ¿en qué? En el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. ¿Qué había? El temor de Dios, el temor reverente me trae paz, me fortalece, me da fuerzas para seguir. Aunque tenga problemas, tenga circunstancias, Dios va a estar ahí. ¿Por qué? Porque yo soy reverente a Dios. Y está el temor de Él en mí, porque soy reverente.
Cuando tú tienes el temor de Dios en ti, vuelvo y te lo repito, nunca llegarás a un culto tarde, porque hay el temor de Dios en tu vida y está la reverencia hacia Él. Pero cuando no está el temor de Dios en ti, tú llegas a la hora que te dé la voluntad. Pastor, pero ¿cómo así? Sí, porque a veces nosotros le pedimos a Dios, pero no somos reverentes con Él. Pero sí queremos que Él sea puntual con nosotros en lo que le pedimos. Y ese es un error. Así no funciona Dios, iglesia. Tú quieres algo, sé reverente. Tú amas a tu cónyuge, respétalo, respétala, y vas a recibir lo mismo de parte y parte. Pero a veces nosotros queremos que Dios nos dé, Dios nos haga, cuando yo soy irreverente delante de Él. No me importa lo de Él. Entonces ese es el problema. Ahora mira ahí. ¿Qué dice ahí? Léelo nuevamente. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea y Galilea y Samaria, y eran edificadas. Mira ahí el temor, lo que trae. Eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Yo me pregunto esto: ¿cómo quiero crecer en el Señor? ¿Cómo quiero ver la obra de Dios? ¿Cómo quiero ver la mano de Dios? ¿Cómo quiero ver los frutos de Dios en mi vida? Cuando me falta reverencia hacia Él, me falta amor hacia Él, me falta respeto hacia Él. Y el llegar tarde a un culto es falto de respeto hacia Él. Diga amén, iglesia. O sea, cuando tú haces algo que Dios, tú dices, bueno, cuando tienes temor a Dios, cuando tienes respeto a Dios, cuando hay reverencia a Dios, tú ya no haces lo que tú hacías en el mundo. ¿Sabes por qué? Porque dice que los ojos de Jehová están ¿en qué? En todo lugar. Los ojos del Señor ven todo lo que el ser humano hace. Cuando hay reverencia en el ser humano, lo piensa para pecar, lo piensa para lastimar el corazón de Dios, porque hay temor. Entonces tú vas a coger algo que no es tuyo. ¡Ay, Señor! ¿Te acuerdas que la palabra dice: los ladrones no entrarán al reino de los cielos? Devuelve y antes deja algo ahí. Porque hay temor. Cuando hay temor en una persona, tú cuidas tu boca, murmuras poco. Porque dice que ni los chismosos heredarán el reino de los cielos. Entonces cuidas tu boca, ya no murmuras, porque está el temor de Dios en ti. Cuando tú vas a pelar, como yo lo llamo, cable de otra persona, o vas a hablar mal de otra persona, tú te cuidas porque tienes temor de Dios. ¿Te das cuenta? Cuando alguien te vaya a hablar mal de alguien, dile: no, un momentico. Si usted quiere decirle algo a esa persona, dígaselo personalmente, porque ese es el temor de Dios en nuestras vidas. Pero cuando no hay temor, se ajuntan las comadres y a pelar de los compadres. ¿Es así o no es así? El temor de Dios me lleva a mí a ser reverente hasta en mi forma de expresarme, en mi forma de hablar delante de quien esté. Ese es el temor a Dios. El temor de Dios te lleva a no pecar, a no adulterar, a no fornicar, a no tomar, a no bailar, a no amar el mundo, ni las modas, ni las cosas que están en el mundo, porque está el temor de Dios en mí. Pero cuando no está el temor de Dios en la vida de una persona, créame que vive a como el mundo quiere que viva. Ese es el temor que lo llamamos ¿qué? El temor positivo. El temor positivo que dice en la Biblia, que es el temor reverente y respeto y reverencia al Señor. Mira lo que dice Primera de Pedro, por favor. Vamos allá, Primera de Pedro. Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, verso 17. Primera de Pedro 1:17. Y si invocáis, ¿sí lo tienen ahí? Y si invocáis por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos
en temor todo el tiempo de vuestra ¿qué? Peregrinación. ¿En qué debo yo comportarme? ¿Cómo debo conducirme? ¿Cómo debo vivir? ¿Cómo debo andar? Con temor de Dios. Dice, conducíos, vivan, sean testimonios bajo el temor de Dios. Entonces, cuando yo vivo bajo el temor de Dios, cuando yo soy conducido por el Espíritu Santo, créame que yo hago lo que el Espíritu Santo quiere que yo haga. Pero si el Espíritu Santo, usted no tiene temor de Dios, jamás va a ser sensible a lo que el Espíritu de Dios quiere en su vida. Jamás. Y mucha gente lucha con ello. Llevan años en la vida cristiana y saben que el mundo no es de Dios y aman al mundo y lo meten a su casa todavía. Ahí no hay temor. Ahí no hay temor positivo. Ahí hay un temor negativo porque aman más las cosas del mundo que el obedecer al Señor. ¿Qué dice ahí en Filipenses? Filipenses, allá atrásito está, por favor. Vuélvete ahí atrás. Filipenses capítulo 2, verso 12. Dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, dice Pablo, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación, ¿con qué? Con temor y temblor. Con temor y temblor. ¿Cómo debo guardar mi salvación? ¿Cómo debo preocuparme para un día conocer a mi Señor? Con temor. Temor en lo que haga, en lo que ande, en lo que hable. Pero cuando no hay temor, es difícil. Ahora sí, cuando hablamos de el no cristiano, el temor no negativo, el temor negativo, la persona que no conoce de Dios, que no tiene a Dios o que dice que va a una iglesia y es cristiano y ya habla y hace las cosas que el mundo hace, aquella persona no tiene el temor de Dios. Mejor dicho, nunca ha conocido a Dios. Es que una cosa es decir ser cristiano y otra cosa es conocer a Dios y temer a Dios en todas las áreas. La persona que no conoce, no tiene el temor de Dios, tiene un temor negativo. Hace las cosas que quiere, vive como quiere, habla como quiere, viste como quiere, hace lo que se le da la voluntad. ¿Por qué? Porque no tiene temor. O sea, en pocas palabras, vive a sus anchas, vive como quiere vivir, madrea al que quiera por delante y va el domingo a la iglesia y levanta las manos. No hay temor. Vive una vida contraria a lo que la palabra de Dios dice que vivamos. Y ese es el error que hoy en día se ven muchas personas dentro de las congregaciones viviendo una vida desordenada y quieren que Dios les bendiga. Eso es difícil. Es difícil. Entonces, ¿qué pasa? Y vamos a ver que es bueno de pronto la disciplina, la corrección, la exhortación dentro de la iglesia. Cuando uno exhorta a una persona o disciplina a una persona, usted no se ha dado cuenta cuando el papá o la mamá corrige al hijo, ¿qué le dice el papá? Ay, es que usted no lo ama. ¿Por qué es tan duro con él? Pásele, háblele nomás. Y el chino sigue ya 5 años lo mismo. Hay que corregir, hay que disciplinar. Y Pablo le dice a Timoteo, ¿quieres verlo? De Primera de Timoteo capítulo 5, por favor. Mire que la disciplina es bueno. Cuando tú disciplinas tienes 2 hijos, disciplinas al uno, el otro va a tener ¿qué? Temor a ser disciplinado. Entonces la persona, el niño ya no va a hacer lo que el hermanito hizo porque sabe que lo van a disciplinar, lo van a corregir. Eso es lo que pasa. ¿Qué dice Primera de Timoteo capítulo 5? Primera de Timoteo capítulo 5. Mira lo que dice el verso 20. ¿Qué dice?
A los que persisten en pecar, repréndelos delante de quién, de todos, dice, para que los demás también ¿qué? Teman. Y esto muchas veces sucede, que a veces el hermano quiere tomar el lugar del pastor. Aquí Pablo le está hablando a Timoteo que él tiene que prepararse y aprender a ser una persona, un pastor de autoridad. Cuando Pablo le dice a Timoteo, al que persiste, ojo con esto, ¿qué quiere decir persistir? El que sigue pecando y haciendo lo mismo. Si es chismosa y sigue lo mismo, es lenguisuelta como lo llamo yo, le gusta mucho la murmuración, la crítica. Esa persona, ¿qué va a hacer? ¿Va a edificar una iglesia o va a ser, como se llama, la palabra dice, pequeñas zorras dentro de los grandes viñedos los dañan? Entonces, cuando Pablo habla a Timoteo de disciplinar, cuando hay que disciplinar a una persona, toca disciplinarla. ¿Para qué? Para que los demás también, ¿qué? Teman y no pequen, no hagan lo mismo para que no sean disciplinados. Pablo está diciendo ahí. ¿Y a cuántos nos gusta la disciplina? Y todos los días Dios nos habla. Dice, no seas así, haz diferente, haz las cosas diferentes. Y Dios empieza a disciplinarnos. Pero ¿sabe cuál es lo importante? Que cuando tú tienes el temor de Dios, y si Dios te disciplina, Dios te corrige, tú amas la disciplina y eres reverente delante de Dios. Eso hace el temor a Dios. Pero el temor negativo, hermano, y no falta el hermanito ahí que se levanta. Ay, hermana, hermano, pastor, ¿y usted por qué sentó a Julana, a Sutano? ¿Usted no cree que le falta amor del Señor? Pero si nosotros no disciplinamos, no corregimos, entonces dice, como aquel no se disciplinó, aquella no se disciplinó, entonces el otro hace también lo mismo. Y cuando nos damos cuenta es que ya esto está vacío y todos resultamos por allá. Pero entonces hay que tener disciplina en eso. Hay que disciplinarnos, exhortarnos los unos ¿qué? A los otros, dice. Ahora sí, mira aquí esto. Solo en Dios podrás encontrar la respuesta a todas tus inquietudes. Solo Él puede ayudarte a solucionar todo. Pero aquí hay algo que nosotros tenemos que entender. En Él lo tenemos todo. Pero esto no significa, sin embargo, no quiere decir que el Señor responda a todas mis peticiones personales. Él no va a responder todas tus peticiones personales. Él responderá conforme a su voluntad y a su soberanía. Así a nosotros nos cueste creer o nos paremos de cabeza, pero Él no responderá todas tus peticiones personales. No las responderá, aunque Él esté ahí con nosotros. Ahora miremos algo ahí. Tenemos que entender que Dios siempre ha estado a nuestro lado. Dios está, siempre estará y estará con nosotros. Estuvo antes, está en el presente y estará en el futuro con nosotros. Porque Él es eterno, Él no cambia, Él no miente, no tiene sombra de variación. El problema es que nosotros tenemos que entender que Él siempre está a su lado. ¿Quiere verlo? Vaya a Isaías capítulo 41, por favor. Isaías capítulo 41, verso 13, dice así el Señor. Busque Isaías, por favor. ¿Qué dice Isaías 41, verso 13? Porque yo, Jehová, soy tu Dios, que te sostiene de tu mano derecha, dice. Y te dice, no temas, yo te ayudo, dice. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te fortalezco. No temas, yo te doy fuerzas. Y mire lo que dice Salmos capítulo 33, por favor. Salmos 33. Verso 18. He aquí que el ojo de Jehová está sobre los que
sobre los que le temen, dice. Sobre aquellos, sobre los que esperan en su ¿qué? Misericordia. Léelo nuevamente. He aquí que el ojo de Jehová está sobre los que le temen y sobre los que esperan en su misericordia. ¿Con quién está Jehová? Con los que le temen, con los que tienen reverencia, respeto. Ahí está el Señor. Y usted debe entender que Él está ahí con usted. ¿Qué dice Salmo 118? Salmo 118, por favor. Verso 6. Si tú pensabas que Él no está contigo, hoy Dios te está confirmando que está contigo, ha estado antes, al presente y estará contigo. Dice, Jehová está conmigo. ¿Qué dice? No temeré lo que me pueda hacer el hombre, dice. Jehová está conmigo. Y si Dios conmigo, ¿quién contra mí? Si Dios en ti, ¿quién contra ti? Si Dios está contigo, ¿por qué vas a sentir temor del enemigo cuando Él ya te dio la victoria en la cruz del Calvario por ti? Él ya venció por ti. Entonces dice, Jehová está ¿qué? Conmigo. No temeré, dice, lo que me pueda hacer el hombre. No temeré. ¿Qué más dice el Señor? Primera de Pedro, capítulo 5. Entonces, ¿cuál es el temor reverente al Señor que debe estar en nosotros? ¿Sí o no? Primera de Pedro, capítulo 5, por favor. Verso 7 dice así el Señor. Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él te ha cuidado, Él tiene cuidado de vosotros, dice. ¿Qué dice ahí? Echad toda vuestra ansiedad, o sea, todo temor, todo miedo, toda angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros, dice. Él tiene cuidado de vosotros. Y ese es entender que Él está en nosotros. Ahora sí vuelva a Salmos capítulo 32, 34, por favor. Y vamos a ver 4 cositas que David dijo acá. Salmos capítulo 34. Mire lo que dijo el salmista aún en el momento de angustia. Porque lo iba a matar, Saúl lo perseguía. Porque había una canción que dijo que Saúl hirió a 1000 y David a sus 10,000. Eso le provocó celo, le provocó envidia en Saúl. Porque Saúl era el rey. Y cuando la gente empieza a gritar por toda la ciudad, Saúl mató a 1000 y David a sus 10,000. Dijo, ¿cómo así? ¿Que este no siendo el rey a 10,000 y yo el rey a 1000? No, eso no. Me voy en contra de Saúl. Y David dice que fue y se escondió porque tenía ¿qué? Temor, tenía miedo, tenía fobia que lo matara, de que Saúl lo persiguiera. Pero mire lo que dice el Señor, es David ahí en el verso 4. Busqué a Jehová. ¿Cómo lo buscó? En angustia, estaba en angustia, tenía temor. Pero él dice, busqué a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Míreme acá. Nosotros podemos ser dichosos. La dicha que salmista David tenía era una dicha de confiar en el Señor. Sabía que él citó ese texto que dijo, no temeré lo que pueda hacerme el hombre de hoy en adelante, sino que esperaré en el Señor. Y él dice, clamé a Jehová y Él me oyó y me libró de todos mis temores. Y más adelante usted ve la historia que cuando David estaba escondido, dice que llegó Saúl y David lo tenía para desquitarse y dijo no, simplemente le cortó el borde de su manto, ya no había temor en él. El temor muchas veces paraliza a la persona. ¿Qué necesita esto? Tener la certeza de creer que Dios nos escucha, que Dios está ahí en cualquier momento y en cualquier lugar. Dios está ahí con nosotros. Otra cosa que debemos tener siempre,
que los que temen al Señor, los que tienen el temor de Dios, los que confían en el Señor, nunca seremos avergonzados. Dios nos exaltará para siempre. Mire lo que dice el verso 5 ahí en Salmos 34. Los que miraron a él fueron alumbrados y sus rostros no fueron avergonzados. Dice, qué tremendo. Los que miraron, los que confiaron, los que esperaron en él, los que tenían su confianza en él, dice, no fueron avergonzados, sino que fueron exaltados. Y cuando dice que el postrero será mayor que el primero, quiere decir que Dios lo exaltará a uno por encima de las circunstancias. ¿Pero cuándo? Cuando yo miro puesto los ojos en Jehová, como dice la palabra, Salmo 121, dice, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová de los cielos, que hizo los cielos y la tierra. Esperanza mía, castillo mío, en ti yo he confiado, dice el salmista. En ti esperaré, porque tú eres mi roca y mi fortaleza y mi refugio, dice, donde yo estaré seguro, en tus manos estaré ahí, dice el Señor. Esa es la confianza. Ese es el que confía en el Señor. ¿Qué más dice? Aún los que confían en el Señor están seguros, venga lo que venga. Salmo 125, por favor, ahí mismo. Mire que es confiar en el Señor. ¿Qué dice el Señor ahí en la palabra? Salmo 125:1 dice: los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice, que no se mueven, sino que permanecen para siempre, dice. ¿Qué dice? Los que confían en Jehová son como el monte de Sión, dice, que no se mueven, sino que permanecen para siempre. Así haya temor, no te moverás de la presencia de Dios. Así venga el enemigo, así se levante el gigante, así se levante el Goliat, no temerás, porque tu confianza está en el Señor y Él te dará la victoria. Los que confían en el Señor. Pregunto, ¿confía usted más en el Señor o en sus fuerzas? ¿Confía más usted en sus capacidades o en el Señor? Es confiar en el Señor. ¿Sí? ¿Qué dice Salmos capítulo 1? Qué hermosa es la bendita palabra. La palabra es medicina para mis huesos, dice la palabra. Refugio para aquel que está cansado, aliento para aquel que no tiene fuerzas. Esa es la palabra. Salmos capítulo 1, ¿qué dice? Verso 1 al 3. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, dice, sino que en la ley de Jehová medita día y noche, su delicia está en Jehová. ¿Y qué dice qué? El verso 2 dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita día y noche. ¿Cómo será esa persona que confía, que cree en la palabra, que espera en el Señor? Mira el verso 3, dice, será como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto a su tiempo y su hoja no cae. Y que todo lo que hagas, todo lo que emprendas prosperará. ¿Por qué? Porque tu confianza está en el Señor. Todo. No importa lo que pueda decirte el hombre, tu confianza está en Dios. Y si tú confías en Dios, nada te podrá ocurrir sin que Él lo permita. Es tu confianza. David dijo, yo confío en Él, yo espero en Él, aunque el hombre me matare, dijo, yo en Él esperaré. Es confianza, es certeza, es reverencia en Él. ¿Qué dice Jeremías capítulo 17? Vaya, busque Jeremías capítulo 17. Mira, esto es para los que confían en el Señor. Verso 7 dice, bendito el varón cuya confianza es Jehová, porque será como árbol plantado junto a corrientes de agua. ¿Sí o no? Que junto a corrientes
agua, dice, corrientes echará sus raíces y no verá cuando viene el calor, sino que su hoja estará ¿qué? Verde, y en el año de sequía no se fatigará ni dejará de dar fruto. ¿Qué quiere decir esto? Bendito el que confía en Jehová. O sea, en medio del problema yo no puedo apartarme de Dios. En medio de la circunstancia yo no puedo apartarme de Dios. En medio del desierto yo no puedo apartarme de Dios. Aunque no entienda, no puedo apartarme de Dios. Por lo contrario, en el desierto no hay nada. Es sequedad, no se ve nada. Se ve asolamiento, se ve cansancio. Pero los que confían en el Señor dicen que en el medio del desierto los pastos reverdecerán y darán fruto y esperarán en el Señor, porque han confiado en el eterno que es Dios. Han confiado en Él. Es creerle. Entonces, si hay un desierto, ¿qué debo hacer? Aunque tenga calor, aunque tenga cansancio, aunque tenga desespero, yo voy a la presencia de Dios y Él toma. Él dice la Biblia que Él cambia mi lamento en baile y mi tristeza en alegría. Él lo hace todo. ¿Cuándo? Cuando yo entiendo que Él es mi confianza, que Él es mi ayudador, que Él es mi fortaleza, que Él es mi restaurador, que Él es mi sanador, que Él es mi consolador, que Él es mi proveedor, que Él es mi gran yo soy. Entonces yo confío en el Señor. Esa es la confianza de Dios. Amén. Esa es la confianza de Dios. Mira lo que dice el verso 6 de Salmos. Salmos capítulo 34, por favor. Mira lo que dijo David. A pesar de que nosotros sabemos que David era un hombre conforme al corazón de Dios. El verso 6 dice así: este pobre clamó, dijo, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. Él clamó, dice. Pregunto, ¿qué angustia estás pasando? ¿Qué situación, qué problema, qué adversidad, qué desierto? Pero dice él en el verso 6, este hombre clamó, dice, y le oyó Jehová y lo libró de todas sus angustias. ¿Qué quiere decir esto? Que todo lo que nosotros queremos no depende de nuestras fuerzas, de nuestra capacidad. Las cosas no van a venir porque yo haga. Las cosas no van a venir porque muchas veces nos han enseñado que usted orando puede torcer la mano del Señor. Jehová reprenda al diablo. Eso no es así. Las cosas vienen es cuando la voluntad de Dios es perfecta y es soberana hacia una persona viene. Entonces lo que está enseñándonos aquí dice: en medio de mi angustia yo clamé, no en mi fuerza, yo confié en el Señor y Él hizo todo a favor mío, dice. Es confiar, es tener certeza. Usted entienda que la victoria no depende de usted. La victoria depende del que da la victoria. Dice la palabra: el hombre se prepara para la guerra, dice, y corren como los caballos. Mas de Jehová es la victoria, dice. Mas de Jehová es la victoria. Dice Zacarías 4:6. No tenemos, dice, ¿qué dice? ¿Qué dice Zacarías 4:6? Dice: no es con ejército ni con fuerza, sino con mi Santo Espíritu, ha dicho el Señor Jehová de los ejércitos. O sea, la victoria no viene cuando usted quiere. La victoria no se da cuando usted anhela. Las cosas no ocurren cuando usted las piensa. Las metas no vienen cuando usted se las traza. El éxito no viene cuando usted lo anhela. El éxito, la victoria, las metas, todas dependen del Rey de Reyes y Señor de Señores. Él es el eterno, el poderoso. Entonces lo que yo tengo que hacer es que confiar en mi Señor. Venga lo que venga, yo estaré seguro como ese árbol plantado junto a corrientes de agua. El problema de nosotros es que
nos cuesta esperar. Hay una canción que dice, hay un salmo que dice, pacientemente esperé en Jehová, ¿sí o no? Y Él se inclinó a mí, dice, y me libró de todo. De todo. Es creerle a Él y esperar en Él. Mira el verso 8 de ahí de Salmos 34. Vamos terminando ya. Verso 34, capítulo 34, verso 8. Mira a los que confían en el Señor. Yo pregunto esto antes de leer. Todos somos padres acá, ¿sí o no? ¿Qué hace un hijo? ¿Confía en su papá, sí o no? ¿Confía en su mamá? Él no está preguntándole si tiene o no tiene. El niño pide. ¿Por qué? Porque él confía. Y él lo que hace es ver y disgustar y saborear lo que él pide. Y mire lo que el salmista dice aquí en el verso 8. Gustad, dice. O sea, saboread, ved, probad. Gustad, dice. Y ved que es bueno Jehová. Dichoso el hombre que confía en él, dice. Dichoso. Dichoso. David era dichoso, él dijo, yo soy dichoso porque confío en Señor. Yo soy dichoso porque de todo lo que me pase Dios me librará porque yo confío en Él. Dichoso, dijo el Señor. Dichoso, dijo. ¿Qué quiere decir esto? Mire lo que dice Salmo 138. Salmo 138. Yo creo que lo leamos del verso 1 al verso 3. Está la respuesta en el 3. Pero mira el verso 1 en adelante. Te alabaré con ¿qué? Con todo mi corazón, dice, delante de los dioses te cantaré salmos. Salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu ¿qué? Fidelidad, dice. Porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. Mire la respuesta al verso 3. El día que clamé, ¿qué dice? Me respondiste, me fortaleciste con vigor en mi alma. Pregunto, ¿cuándo le respondió el día que clamó? Pero ¿cuándo fue eso? Fue en la voluntad de Dios, ¿sí o no? Pero yo quiero esto aclararle. Si estamos pasando un desierto, vamos a poner esto. A veces de pronto estás pasando un momento de crisis económico tremendo, absurdo, que por donde salen los cobradores. Y está debiendo. Y lo primero que usted dice, ay no, yo voy a clamar. Y empieza, Señor, tu palabra dice, Señor, y ayúdame, Señor, a pagar. Y no sucede nada. Resulta que usted acabó de orar y le llegaron los 3 cobradores ahí seguidos. Pero dice la Biblia que a pesar de que no tuvo ahí la respuesta económica, estuvo ahí el Señor dándole sabiduría para que usted pueda hacer las cosas para poder pagar. Dios es así. Señor, de pronto decimos, Padre, cambia esto, y Él no lo cambia, pero Él te da la fortaleza para poder avanzar y seguir ahí, te da las fuerzas para poder soportar, porque Dios nunca te va a poner una carga más de la que tú no soportes. Él te da las fuerzas. Terminamos acá. ¿Qué significa buscar a Dios? Para usted, ¿qué significa buscar a Dios cuando nosotros leemos ahí Salmos 34? ¿Significa qué? Buscar a Dios significa orar. Significa cantar, si ya vemos lo que leímos ahí. Significa alzar nuestros brazos y confiar en Él, hacer alabanzas en el momento de la angustia. Eso significa buscar a Jehová. Eso significa buscar al Señor. ¿Qué más significa buscar? Es estar en su presencia, es recostarse, refugiarse en sus brazos ahí.
Eso significa buscar. Pero ¿qué significa? Dice David, me respondió. ¿Qué es esa palabra me respondió? Significa que a lo que tú lees la Biblia, ponle cuidado acá, cuando tú estás angustiado no sabes qué hacer. Viene una cosa, viene otra, viene una noticia, viene otra. Pero tú vas a la palabra y dice, yo soy tu hacedor, no temas. ¿Qué está haciendo el Señor ahí? Te está respondiendo, te está hablando. Él está ahí. Me respondió, o sea, busqué la palabra en el momento de la angustia, no sabía qué hacer. Leí la palabra y Él me dice, no temas, yo estaré contigo. Ya me respondió porque dice que está conmigo. Eso es responder. Entonces la gente malinterpreta porque piden económicamente, creen que responder solo responde Dios es trayendo dinero. No, así no es. Tú tienes angustia, Él te da paz, ya te respondió. Tú tienes miedo, Él te da seguridad, ya te respondió. Tú tienes cansancio, dice, venid a mí todos los que están trabajados y cansados y yo os haré descansar. Echa sobre mí tu yugo, dice, y tus cargas, y aprended de mí que soy manso y humilde y hallaréis descanso para vuestras almas, dice el Salmo. Ya te respondió. Mira cómo Dios responde. Otra cosa, como Él responde. ¿Cómo más? Te encuentras con alguien, ¿no le ha pasado a usted algo? Que usted tiene un problema, tiene la cabeza pero como un chipote de grande y ya no sabe qué hacer, está que se le explota de tanta vaina que tiene en la cabeza. ¿No le ha pasado a usted? Y cuando usted no sabe para dónde coger, qué camino, y le dice, Señor, háblame, háblame, y espera que el Señor se le presente en las nubes y le diga, hola hija, no, pero de pronto pone a alguien, pone a una persona, pone a un siervo, a una hermana, a un familiar. Y lo primero que dicen, ¿qué tienes? No, es que tengo problema. Tranquila, no te preocupes, tranquilo, no te preocupes. Dios te va a ayudar a soportar y a darte la victoria. Ya te habló Dios ahí. Ya te habló. Dios te respondió ya ahí. Y a veces queremos nosotros cosas que a veces ni siquiera entendemos cómo Dios responde. Respondió significa también que aún a través de una prédica, Dios te habla. ¿A cuánto les habló hoy Dios? ¿A cuánto les habló Dios hoy? ¿Querías alguna respuesta? ¿Dios te dio la respuesta? Sí, porque habló a mi corazón y me dijo que en Él estaré seguro y estaré segura. Cierra tus ojitos, por favor. Gracias por escuchar este mensaje, esperamos que haya sido de edificación para tu vida. Somos la iglesia Abre tus ojos a la luz de Cristo. Dios te bendiga. Si necesitas oración o quieres comunicarte con nosotros, escríbenos al WhatsApp 304-675-8193. 304-675-8193. Suscríbete a nuestro canal de YouTube donde encontrarás más mensajes como este. Dios hablará a tu vida y serás fortalecido en fe. Comparte nuestros mensajes con tus seres queridos, así juntos expandiremos la palabra de Dios a muchas personas que lo necesitan, llevando una palabra de bendición hasta sus hogares y transformando sus vidas. Síguenos en Facebook e Instagram, encuéntranos como Iglesia Abre tus Ojos. Dios te bendiga.